las políticas que sí dan fruto. Jorge es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en economía de Duke University. Actualmente es socio principal de Quirós y Asociados, desde donde asesora a empresas, gobiernos y organismos internacionales en las áreas de economía aplicada y finanzas. Además, Jorge se desempeña como director de diversas empresas en Chile. Les pido entonces un aplauso para don Jorge Quirós. Bueno, gracias Juan Pablo. Después de esta trabajosa mañana con tan buenos expositores, yo preví que iba a ser difícil poder llamar la atención del público, además que ya va escaseando. Entonces dije, qué mejor que partir, si vamos a hablar de la agricultura y de qué se espera el sector agrícola, o de qué se esperaba el sector agrícola antes y qué ha funcionado, qué mejor que partir con un texto entretenido. Y para eso traje un texto del siglo XVII. La histórica relación del Reino de Chile, dedicado a nuestro Señor Jesucristo, Dios hombre, y a la Santísima Virgen y Madre María, Señora del cielo y de la tierra, y a los santos Joseph, Joaquín, Ana, por don Alonso de Valle. Quiero citar al padre Alonso de Valle hoy día, porque el padre Alonso de Valle escribió en el siglo XVII a solicitud de mucha gente que le dijo, háblenos de Chile. ¿Qué es Chile? Y ya en esa época, el padre Alonso de Valle descubre la maravilla y el potencial enorme de nuestra agricultura. Y voy a seleccionar algunos párrafos. La otra buena calidad de esta tierra es estar libre de rayos, porque jamás cae ni uno. Algunos truenos y en alguna vez, pero muy de lejos en la cordillera. Tampoco cae piedra en el verano, ni se ven tempestades que obligan en otras partes a clamorear las campanas y exorcizar las nubes. No es de despreciar otra particularísima gracia y ventaja de la tierra, y que no cría ni consiente chinches, no vi ni una jamás, y esto más que maravillar, habiendo tantas de la otra banda de la cordillera, donde está la provincia del Cuyo, ¿ok? Eso sigue siendo cierto más o menos. Fuera estas ventajas, en todo lo demás es tan semejante el clima y tierra de Chile a Europa, que no hay diferencia ninguna, y es cosa muy de reparar, que en todo lo descubierto de América no sé que haya región ni parte alguna que vaya en todo tan conforme con Europa como está Chile. Lo que nos está diciendo el padre Alonso de Valle, con esas palabras, es lo que hemos escuchado muchas veces últimamente, y es que Chile tiene un clima único, tenemos un clima mediterráneo, tenemos una potencialidad enorme como país agrícola, ¿ok? Y eso era lo que nos avisaba el padre Alonso de Valle hace 400 años, ¿ok? Entonces, vale la pena mirar que ese futuro, cuando escuchábamos al ministro de Agricultura hablando de que Chile tiene un gran clima, etc., eso lo dijo Alonso Valle hace 400 años. Y lo dijo con una claridad y además una belleza de lenguaje que para mi gusto, este texto al menos, es una de las piezas, a mi juicio, más hermosas de nuestra literatura colonial. Entonces, ese futuro esplendor, por muchos años, por cientos de años, se pareció un poco a Brasil, país que siempre tiene su futuro por delante. Y eso lo voy a mostrar con la siguiente foto. Ese cuadro está en el Museo d'Orsay y es un cuadro bucólico del año 1849 y es interesante mirarlo económicamente. Yo cuando voy siempre reflexiono. Por ejemplo, el arado es tirado por bueyes. Claro, pues si no había motor de combustión interna, el motor de combustión interna es de fines del siglo XIX. No había motor eléctrico, por eso que no hay ninguna cable de alta tensión. Y a pesar de que se había descubierto la máquina de hilado, seguramente los pobres campesinos ahí estaban vestidos con ropa de lana, cosa que causaba un montón de infecciones después y muertes prematuras. Pero eso era mitad del siglo XIX en Francia. Ahora hay una foto del año 60 en Chile. Agricultura. No hay motor de combustión interna, no hay motor eléctrico porque no se ve ninguna línea de alta tensión cerca, y la ropa es, por decirlo menos, andrajosa. Y eso no debe sorprender a nadie porque el año 60, en las zonas rurales, como un dato nomás, la cobertura de agua potable era menos del 10%. ¿Ok? Y la cobertura eléctrica en todo el país alcanzaba solo 70%. O sea, ese es el país de donde venimos. ¿Ok? Y si hacemos una foto comparativa, ya no de la zona rural, sino del país completo, el agua potable en Chile, en el año 60, no tenía una cobertura superior al 59%.
y la gente que terminaba la escolaridad completa era menos del 5%. Y dicho sea de paso, por cada 1000 nacidos vivos morían casi 120. Si ustedes miran esos datos y dicen a qué país se parece ese país de 1960, hay que irse al África subsahariana. Definitivamente. Ese es Chile 1960. Bueno, sabemos los datos que tenemos hoy día, me los voy a saltar. Algo dijo algunos de los expositores anteriores. Hoy día tenemos cobertura de agua potable de casi un 100%, electricidad casi un 100%, gente que termina la escolaridad, buena, mala, más o menos, 88%. Y la cifra de muertos al nacer en primer año de vida por cada 1000 nacidos vivos se dividió por 15, es un quinceavo, 7,4. ¿Ok? Bueno, entonces claramente aquí hay un desarrollo del país, además de un desarrollo agrícola. La agricultura ha estado dentro del país. ¿Cuánto exportaba Chile? Total de exportación agropecuaria 1960, 31 millones de dólares. 31 millones de dólares. El 75 no era muy distinto, 89 millones. Año 2015, 9.961 millones de dólares. En dólares nominales es un aumento de 330 veces respecto a 1960. Ahora, estoy haciendo un poco trampa porque los dólares antes eran de este porte, ahora son más chicos. ¿Ah? Pero de todas maneras ocupen el deflactor que quieran. Por IPC de Estados Unidos o por índice commodity, hay que ir la cifra por 10, entre 10 y 20. Es un aumento del orden tranquilamente las 30 veces en monto de exportaciones. Esto tiene también que ver con la riqueza, porque cuando aumentan las exportaciones, el flujo en 30 veces, la tasa de descuento también en Chile es mucho más baja hoy día que antes, y eso significa que el valor del capital que está ahí probablemente se ha multiplicado por el orden de 60 veces. 60 veces más capital en el agro hoy día que el que había a comienzos de los años 60. Ese es el salto que ha ocurrido en esta época. ¿Ok? Desde luego el sector hoy día contribuye con 750.000 empleos en temporada alta, 650.000 en la baja. La exportación, incluyendo el sector silvoagropecuario, 15.000 millones de dólares, balanza comercial largamente positiva y exportaciones a más de 100 países. Entonces, me toca ver por qué será que estamos aquí, cómo se llegó acá. Recordemos que hay un paralelo entre la agricultura y el país. El país, los indicadores pobres de la agricultura también eran pobres del país como un todo. Por lo tanto, yendo a las políticas, yo diría que la gran causal del crecimiento agrícola son principalmente políticas generales. Políticas que el país implementó para toda la economía y que en la agricultura resultaron particularmente beneficiosas. Y después hay un subconjunto de ciertas políticas específicas a las que me voy a referir. ¿Cuáles son las políticas generales que han logrado que Chile tenga este salto que haya tenido y que en particular la agricultura se haya beneficiado como se benefició? Yo las resumo en los siguientes 5 puntos. Primero, dejar que funcione el sistema de precios. Trabajemos con los precios correctos y eso acompañado de una desregulación. Chile venía de una economía muy cerrada, alejada del sistema de precios internacional y muy regulada. Aquí hay un proceso de apertura y de desregulación. Segundo, derechos de propiedad, porque todo esto es un proceso que tiene inversiones. El capital se multiplicó por 50 veces. No hay inversión si no hay seguridad respecto a los derechos de propiedad. ¿Ok? Y cuando me refiero a derechos de propiedad, en la letra y en la práctica. Porque cuando yo tengo un derecho de propiedad en la letra, pero al campo lo asolan con asaltos o robos, como cada día es más creciente, no solo problemas en la Araucanía, los más dramáticos en la Araucanía, por cierto, pero también problemas en la zona central, robos crecientes en el sector agrícola. Tenemos propiedad a lo mejor en la letra, pero no tanto en la práctica. Derecho de propiedad en la letra y en la práctica. Impuestos bajos y parejos. Yo creo que esto hay que decirlo. Estamos embarcados hoy día en un plan de carga tributaria que a mi juicio no es consistente con el desarrollo económico. Estos niveles. Impuestos bajos y parejos acompañados de equilibrios macroeconómicos. Y lo cuarto, que voy a referir al final,
es el sustrato biológico de la población. En los últimos 50 años no solo cambió la macroeconomía, cambió la fisonomía del chileno. Estos 120 por cada 1.000 nacidos vivos, que hoy día son 7 muertos por cada 1.000 nacidos vivos, los que quedaban eran personas que sufrían de salud, tenían baja expectativa de vida, tenían baja productividad laboral y tenían 10 centímetros menos de lo que hay hoy día. No me imagino esa población de los años 60 trabajando los packing de hoy día sin contraer una neumonía. No me imagino la población de los años 60 cosechando en las laderas de los paltos con esa fisonomía. Sería fisonomía de país, de esas fotos que uno ve de África, cuando muestra de calamidades de desnutrición. Vamos a volver sobre eso en un minuto. Bueno, ¿qué significa que funciona el sistema de precios? Bueno, aquí hay un ejemplo donde no funciona, una foto de un supermercado en Venezuela. No es que a los venezolanos se les olvidó producir, están con los precios equivocados. Alguien se dedicó a fijar los precios y a esos precios no hay producción. ¿Ok? Si hay algún precio que estaba incorrecto en la economía chilena en los años 60, era el tipo de cambio real. Y esta es la foto. Tipo de cambio real medido a la antigua, tipo de cambio de Estados Unidos, o sea, pesos por dólar por IPC de Estados Unidos dividido por IPC chileno. Combiné, ahí me sirvió mucho el trabajo histórico que ha hecho Rolf Lüders, tiene una serie larga de tipo de cambio y la logro empalmar con la del Banco Central. Fíjense el tipo de cambio hasta antes de mediados de los 80. Promedio, yo tomé índice 1986 igual 100, que es el año de empalme, 57. Tipo de cambio real después, incluyendo las apreciaciones cambiarias previas a la crisis asiática, un periodo muy bajo de tipo de cambio ahí, pero con todo el promedio es 97. 70% más de lo que había en esa época. Pero no solo eso, sino que los tipos de cambio, y ustedes lo saben bien, y lo mencionó el subsecretario de Economía de Hacienda hoy de la mañana, tienen que ver con los niveles de pobreza del país. Un país que es más pobre tiene que tener un tipo de cambio más devaluado. Y el Chile de los 50 y 60 era muy pobre. O sea, ni siquiera le habría servido el tipo de cambio de acá. Tendría que haber sido aún mayor. Acá tengo el último pedazo de la serie que mostró Harald, que es la relación entre ingresos per cápita de Estados Unidos versus Chile. Con esos niveles de ingresos per cápita no nos bastaba ni siquiera ese, tendría que haber sido algo mayor. O sea, estábamos trabajando en los años 60 y 50 y 40 con un tipo de cambio que, no me equivoco en decir, tenía que haber sido 100% más alto. Es como si, para que ustedes se imaginen, yo sé que aquí hay muchas personas que vienen de familias de agricultores, entonces tienen sus padres o sus abuelos. Bueno, sus abuelos tuvieron que lidiar con un tipo de cambio que en plata de hoy deben haber sido 300 pesos. Entonces yo digo, ¿qué pasa si mañana digo el tipo de cambio en la agricultura chilena son 300 pesos? ¿Qué es lo que queda? Y tal vez es el drama principal que tuvo la historia agrícola chilena, que con ese tipo de cambio, el diagnóstico que hicieron los tecnócratas de la reforma agraria fue que el problema era el tamaño de la propiedad. El problema eran los precios. Estábamos con los precios incorrectos. Aún ahora, con este crecimiento económico que ha tenido Chile, Chile tiene un tipo de cambio real mucho más alto que el que tenía en esa época. ¿Ok? Primer tema. Segundo tema, derechos de propiedad. Una nota. Yo me he encontrado con más de un estudiante de economía joven, más joven que yo, desde luego, que hace un cálculo y me dice, oye, el DL 701 fue plata que se regaló de más. Ah, sí, ¿por qué? Porque cuando uno calcula el valor presente, el negocio de plantar árboles era igual de negocio sin el subsidio. Y yo le hago la pregunta obvia, ¿y qué empresario en su sano juicio, el año 1974, se iba a embarcar en una plantación de 25 años, cuando 2 años atrás le están quitando la tierra? Necesita tener la seguridad de los próximos 25 años. O sea, aquí ha habido que dar numerosas muestras de seguridad de los derechos de propiedad. Desde luego la Constitución Política del 80, la voy a repetir, creo que un artículo que vale la pena recordar, nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autoriza la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador. Código de Aguas de 1981, Código de Minería de 1983. Recordemos que Chile nacionalizó la minería. O sea, hubo también que dar señales de propiedad privada en la minería. ¿Ok?
Tercer elemento, impuestos bajos y parejos. Cuando los impuestos son altos, hay mucho incentivo a endeudarse. Porque yo los intereses, los descuento de utilidad y pago menos impuestos, los impuestos son altos, me incentivan a endeudar. Y me incentivan a ahorrar menos. Los impuestos altos que teníamos en Chile, hasta antes de la reforma importante de mediados de los 80, en combinación con los desequilibrios macroeconómicos, hacían que Chile, en el promedio del año 75 al 80, me estoy saltando la crisis del 82, 81-82, el ahorro nacional era 15%. Y esa tasa de ahorro saltó del 87 en adelante al 22%. Son 7 puntos más de ahorro, que permiten que la inversión, que era 10 puntos del PIB, entre el 75 y el 86, salte a un promedio de 19 puntos, 9 puntos más. Porque cuando se habla de innovación, que la agricultura tiene que innovar, cambiar, bueno, todo eso se hace con inversión. Y para poder hacer inversión sin afectar los equilibrios macroeconómicos, tengo que tener ahorro. Y para tener ahorro, tengo que tener una contribución de ahorro fiscal y tengo además que tener impuestos bajos para tener incentivos a estar capitalizados. Conforme los impuestos suben, los incentivos a capitalizar bajan. Este fue otro pilar, a mi juicio, la combinación entre todos los incentivos de ahorro, sistema de pensiones, equilibrios macroeconómicos, impuestos bajos. Bueno, esta es la tendencia de los impuestos hoy día. Tenemos aquí el efecto total de la reforma tributaria, aún no se ve, hemos tenido un bálsamo, vamos de a poco, pero a mi juicio, y lo voy a decir aquí sin ambaje, yo creo que estos niveles de impuestos no son compatibles con el crecimiento chileno, derechamente. Yo creo que esta tasa de impuestos no es consistente con una propuesta de crecimiento. Estamos poniendo un poco la carreta delante de los bueyes. Son niveles de impuestos a los cuales llegan los países después de unos 15 años más de desarrollo y cuando el sistema productivo lo puede soportar. Yo creo que no estamos preparados para esta tasa. Sustrato biológico de la población. Tal vez esta es una de las revoluciones más importantes que ha tenido Chile y no se menciona. Ahí tenemos una foto de niños de Chile en los años 50. Ustedes tomen cualquier foto de Sergio Larraín de los años 60. Y si ustedes quisieran buscar niños como los que fotografió él, habría que disfrazarlos. No existen hoy día. Ese nivel de pobreza, ese nivel de raquitismo, ese nivel de desnutrición, él saca foto de las manos. Porque cuando muere el 120 por cada 1000 nacidos vivos, los que quedan tienen rechazos físicos e intelectuales. Si esto de que hoy día la gente termina la educación no es por gusto, es porque antes no podían terminarla porque un porcentaje enorme de los niños tenía coeficiente intelectual por debajo de 70. La mitad de la población era casi limítrofe, que es lo que ocurre en los países cuando están desnutridos. Y aquí Chile hizo una revolución absoluta. Yo creo que hay pocos países que hayan hecho esto. Y esto partió con el doctor Monkeberg, que trata de influir sobre los candidatos a la presidencia en 1970. Paradojas de la vida, lo voy a convencer a Salvador Allende que pase el medio litro de leche. No se avanza nada, pero por lo menos Monkeberg logra escribir Jaque al subdesarrollo. El libro cae en manos de Gustavo Lee, y Gustavo Lee, después del golpe, llama a Monkeberg y le dice: pongámonos a trabajar. Y Chile hace lo que, a mi juicio, en todo lo que he investigado, creo que no me he encontrado con ningún país que haya hecho lo mismo. Hace casi un catastro biológico de la población completa, de Arica a Magallanes. Y un programa con muy escasos recursos, pero enfocado donde tenía que estar. La alimentación de la madre a partir del 6º mes de embarazo y del lactante durante todo el primer año de vida. Y Chile logra, con una base masiva, cambiar la biología de la población. Yo digo, Chile pudo haber tenido libre comercio, tipo cambio real alto, inversión de ahorro por la AFP, todo lo que mencionaba antes. Pero dudo que Chile hubiese logrado los niveles de exportación que tiene con la base y sustrato biológico que tenía Chile en 1960. Dudo. Una población que por algo tenía una expectativa de vida 20 años menor que la actual. Bueno, y esto tenemos lo que yo llamo el tsunami social, que esto se dice poco. O sea, los niños
post-Monkeberg, que son los que logran tener coeficiente intelectual más alto, entonces no desertan. Y como no desertan, terminan la enseñanza media y después entran a la enseñanza universitaria. Y este es el tsunami, este es un tsunami biológico. Esto lo estamos viendo porque partió acá. Yo estoy pensando así porque a lo mejor estoy más familiarizado con la agricultura. Entonces uno dice, oye, la exportación en el año 90, sí, pero el DL forestal partió en el 75. Súmale 25 años y tiene el boom forestal. Bueno, aquí hubo una inversión gigante del país entre el 75 y el 90, principalmente, ahí la pega principal hecha, se siguió el 90, por cierto, quedaba algo, pero la pega grande fue ahí. Y lo que viene después es el tsunami de la generación que logra terminar la enseñanza media y que sale. Esa es la base de la clase media hoy día. Es la generación post-Monkeberg. Entonces, esos son, a mi juicio, las políticas de tipo general. Y creo que son fundamentales y son las más importantes. A nivel de política específica, voy a mencionar desde luego la institucionalidad fito y zoosanitaria, que es una forma de cuidar el país que vio el padre Alonso Valle. O sea, que los chinches sigan estando en la provincia de Cuyo, como decía él, y no se vengan para acá. Creo que Chile ha hecho mucho. Yo destacaría también la gradualidad en el ajuste de algunos sectores. Yo siempre digo que los enemigos del libre comercio son dos. Primero, los enemigos declarados del libre comercio. Y segundo, los partidarios acérrimos del libre comercio. Porque los partidarios acérrimos del libre comercio les da lo mismo si hay desempleo maule al sur, porque quieren libre comercio. Pero resulta que uno tiene que hacer ciertos ajustes, en particular con sectores como el agrícola. Y creo que Chile ha sido un buen ejemplo de un país que tuvo ajustes, tuvo políticas de banda de precios, fueron muy criticadas en su minuto. Más de alguna vez me tocó firmar declaraciones con 78 economistas en contra en esta materia. Incluso hubo uno que fue ministro de Hacienda, me amenazó con hacer una moción para quitarme el título. Pero resulta que tú no puedes tener un libre comercio si hay sectores que van más rezagados y sectores que están típicamente en las zonas rurales. Y creo que Chile lo ha hecho bien en términos de gradualidad. Chile hoy día es una de las economías más abiertas al mundo y ha tenido políticas de excepción graduales, pero que en determinadas instancias han tenido que ser importantes. Y finalmente los acuerdos comerciales y la diplomacia sanitaria, porque cada día más las barreras no son arancelarias, sino son pararancelarias. Y ahí también Chile está haciendo progresos tremendamente importantes. Voy a repasar muy brevemente algunos de los puntos principales. Recordemos que Chile es el único país, no que tenga zonas, país de Sudamérica que ostenta la condición de libre de mosca fruta, el único país de Sudamérica libre de fiebre aftosa y peste porcina clásica. Y eso explica, junto con las otras condiciones, estos dos gráficos. Las exportaciones frutícolas, del 90 a la fecha, de cerca de 500 millones de dólares a 4.500, se multiplican casi por 10. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, hay tipo cambio, hay ahorro e inversión, hay impuestos bajos y parejos, y hay un sustrato biológico que lo permite, y hay un SAC, una institución fitosanitaria. Y lo mismo acá, las exportaciones pecuarias, casi todas las cuales a estas se multiplican no solo por estas se multiplican por 10, pero estas se multiplican por prácticamente 100. Y casi todos son dos sectores muy vilipendiados últimamente, que son pollo, pavo y cerdo. Pero este es un cambio brutal también. Y también tiene que ver con el marco general, pero además con las políticas específicas. Esto es lo que les decía yo. Esta es la banda de precios en los periodos en que se discutía mucho y con los precios internacionales muy pegados acá, porque los precios internacionales están con bastante distorsión. Cuando viene la apertura y la relajación o sea, mayor liberalización de la Unión Europea, etcétera, tenemos estos boom de commodity, precio del trigo en particular, y nos pasamos arriba del techo de la banda, y hasta el día de hoy, no tengo los últimos años en que el precio del trigo ha caído, pero todavía seguimos arriba de la banda. O sea, es una política exitosa que actuó en un minuto dado y ya no actúa, ¿ok? Y permitió que se adaptase la agricultura tradicional a un entorno comercial un poco más desafiante. Y después los acuerdos comerciales y diplomacia sanitaria. A mí me gustaría destacar aquí que aquí uno de los pocos puntos donde uno percibe una cierta política de Estado, una cierta continuidad. Yo destaco lo que pasó entre 2010 y 2014, la apertura sanitaria de 98 productos de origen
agropecuarios a 37 mercados distintos. ¿Ok? 9 productos a China, incluyendo arándanos y carne porcina, que es parte del cuadro que vimos antes. Eso ha continuado. Yo destaco ahí que estos son los puntos donde Chile tiene, cuando Chile se pone de acuerdo y continúa con ciertas políticas, tienen efecto al final. Esto ha seguido y también en el año 2015 se logró la apertura de 44 productos, 31 en el área pecuaria y 13 en la agrícola. Reflexiones finales. Ustedes seguramente han escuchado que el crecimiento consiste en el proceso a través del cual las innovaciones se difunden. Y yo no he hablado de innovaciones, he hablado de sistemas, de derecho de propiedad, de precio. Lo que ocurre en el sistema de propiedad, los precios, el ahorro y la inversión, es lo que permite que las innovaciones se difundan. ¿Ok? Este señor que está ahí es Robert Gordon, que tiene una gracia, Gordon, que siempre los economistas hablamos de innovaciones, pero él se dedicó a ver qué innovaciones eran las que habían provocado las 3 revoluciones industriales que conocemos. Y son estas que están acá. Partiendo del año 1500, a fines del 18, comienzo del 19, 2 inventos, motor a vapor, máquina para hilar algodón. Gran Bretaña, el primero que parte. ¿Ok? Sigue creciendo, ahí va, pero ustedes se fijan que aquí tiene un segundo empujón. Y eso se debe a la segunda revolución industrial, que es 4 inventos entre 1890 y 1905. Motor eléctrico, motor de combustión interna, agua de cañería y plástico. ¿Ok? El catch-up de Estados Unidos, que parte después de Gran Bretaña, pero después lo alcanza en el periodo de entreguerra y después lo pasa, después de la Segunda Guerra. El catch-up de Alemania, miren en particular el crecimiento de Alemania después de la Segunda Guerra. ¿Ok? Japón, otro caso notable, y desde luego Chile, que se pone al día recién acá. O sea, aquí, en todo este periodo, supongo yo me voy para acá, el año 60, estábamos, si yo hago la revisión, nos vamos a la foto del campo, donde los niños, yo me acuerdo por lo menos haber veraneado en un campo por allá, en el Carmen, en la cordillera, y los chiquillos del campo, cuando venía un auto, salían corriendo al este y decían un vehículo. El motor de combustión interna era algo relativamente escaso, ¿eh? En los 60. Motor eléctrico ni hablar, agua de cañería, tampoco. Estos son los inventos que se propagaron y que en Chile empiezan a propagarse acá. Y una vez que se propagan, se produce este salto. China, por supuesto, haciendo el catching up, y también India. Ahora viene una tercera revolución. Tecnologías de la información y energía, básicamente. Son los 2 cambios más importantes. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer para absorber este nuevo cambio que viene? Bueno, ya sabemos qué hicimos para absorber los otros. Tuvimos un sistema de libertad de precio y desregulación, tuvimos derecho de propiedad en la letra y en la práctica, tuvimos ahorro, inversión y equilibrios macroeconómicos y tuvimos un sustrato biológico que lo cambiamos por completo. Pero ahora vienen estos otros cambios. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que habla de la Corfo, yo tengo serias dudas. Que alguien que el Estado va a ayudar, en fin, puede ser. Pero lo único que tengo claro es que lo que sea que hagamos, si es que hacemos algo, es lo que tenemos más algo. No vamos a lograr dar este siguiente paso de absorber esta nueva revolución cambiando lo que tenemos, porque lo que tenemos es fundamental. Ustedes hagan la innovación que quieran en energía, pero van a necesitar un sistema de derecho de propiedad privada, van a necesitar un sistema de mercado. Van a necesitar ahorro, inversión, impuestos bajos y gente bien alimentada y bien preparada. Y ahora en la segunda fase, lo que hablaba Harald, ya hablando de educación, de desarrollo, la etapa que viene. Lo que tenemos más algo más. O sea, en ningún modo desandar lo andado. En otras palabras, creo que tenemos que construir sobre las bases que tenemos. Si algo no necesitamos, es esta cuestión. ¿Ah? Yo creo que lo último que necesitamos es una retroexcavadora. ¿Ah? Y me permito recordar una frase, gracias. Muchas gracias. Y me permito recordar una frase que en inglés sureño suena muy bien, pero no de que sea en castellano. Si no está roto, no lo arregle. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Jorge, con su exposición Las políticas que sí dan fruto.
Yo quisiera pedir y reiterar el aplauso a los 5 expositores que de alguna manera todos brillantemente han dado una mirada y una visión de lo que requiere, no requiere y sí requiere el país. Así que muchas gracias a don Alberto Valdés, a Alfredo Moreno, a Emilio Taladriz, a Harald Beyer y a Jorge Quirós. A continuación haremos un breve coffee break en donde los invitamos, además de gozar el coffee break, a conocer afuera, me imagino cuando entraron pudieron verla, el aula móvil de SNA Educa, que se ha hecho un gran proyecto de SNA Educa junto con la Fundación de Arrasa y Festo, con el cual se busca que la educación técnica luego el país tenga acceso a la mejor y mayor tecnología posible en cada una de las escuelas que tenemos como SNA Educa desde Iquique hasta Coyhaique. Los invito entonces a salir, un breve café y luego en 15 minutos más reingresamos para la segunda parte de Enagro 2016.